Hola amigos, bienvenidos a un día más con un video más de parte mía. Les recuerdo, soy José Luis Campos Muñoz, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de la región Sierra, con un nuevo tema que es sistemas multibase de datos. No es un tema complejo, pero no es tan fácil de entender al principio. Espero aclararles sus dudas y también espero sus sugerencias en la barra de comentarios. Empezamos con características y su clasificación. Un sistema de multibase de datos, también llamado SMULBD, soporta operaciones en múltiples sistemas de base de datos componentes de la SBDC. Cada SBDC es manejado por un sistema manejador de base de datos, SMBD. Un SMDC es un SMULBD. SMULBD es sistema multibase de datos, por si tienen alguna duda sobre eso. Continuemos. Puede ser centralizado o distribuido y puede residir en la misma computadora o en múltiples computadoras conectadas por un subsistema de comunicación. Un SMULBD es llamado homogéneo si todos los SMBD componentes son iguales. Si son diferentes, entonces es llamado un SMULBD heterogéneo. Un SMULBD puede ser clasificado de dos tipos, basado en la autonomía de la SBDC-S, sistema de base de datos no federada y sistema de base de datos federada. Veamos qué es una BD federada. Un sistema de base de datos federada es una colección de sistemas en base de datos cooperativos y autónomos. En un sistema federado, los usuarios tienen acceso a los datos de distintos sistemas a través de una interfaz común. Sin embargo, no existe un esquema global que describa todos los datos de las distintas bases de datos. En su lugar, hay varios esquemas unificados, cada uno describiendo porciones de base de datos y archivos para el uso de cierta clase de usuarios. Como podemos ver en esta imagen, describe porciones pequeñas, no es tan general. Propiedades de la multibase de datos federada. Este tipo de manejadores tiene un manejo de transporte para usuarios. Se aprecia como una sola base de datos. A esto se le conoce como interoperar y existen tres formas: la distribuida, la federada o la multibase. El sistema está conformado por un conjunto de bases de datos heterogénea. Esto significa que puede o no tener diferentes sistemas operativos, diferentes equipos de cómputo, o sea hardware, y diferentes manejadores de base de datos, diferente modelo de datos, la JRED relacional orientada a objetos, diferente estructura de datos. El MBDF deberá tener un optimizador de recursos para aprovechar correctamente todos los componentes, y la última puede ser físicamente distribuida en diversos lugares e incluso en lugares muy lejanos. Ahora veremos la no federada. Es un sistema de base de datos no federado. Es integración de una SMBDS, componentes que no son autónomos. Esto significa que los SBDCS, al participar en una federación, pierden su autonomía y cualquier operación debe hacerse sobre la base de datos global. Un sistema de este tipo no distingue entre otros usuarios locales y usuarios no locales. Un tipo particular de sistema de base de datos no federado, en el cual todas las bases de datos estén completamente integradas para proveer un esquema global simple puede ser llamado SMULBD unificado o sistema múltiple de base de datos. Esto lógicamente parece a los usuarios como un sistema de base de datos distribuido. Arquitectura de una multibase de datos. Son vistas unificadas de base de datos independientes. Aparentan ser una sola base de datos, pero son una colección de sistemas de base de datos independientes, cooperativos
heterogéneos, que son autónomos y que permiten compartir todos o algunos de sus datos. Se dice que son heterogéneos debido a que los sistemas de base de datos pueden tener cualquier arquitectura. Esta estructura está formada por varios gestores de base de datos que pueden ser para base de datos centralizado o distribuido. Además pueden ser también sistemas de base de datos federados. ¿Cuáles son sus problemas? Incompatibilidad entre sistemas de consultas diferentes, diferente codificación en los componentes de la SGBD y dificultades para establecer un control de las congruencias en las distintas transacciones. ¿Cuáles son los procedimientos de operación? Una transacción es una unidad lógica de trabajo, la cual no necesariamente consta de una sola operación en la base de datos. Más bien, es en general una secuencia de varias de estas operaciones mediante la cual un estado consistente de la base de datos se transforma en otro estado consistente, sin conservar por fuerza la consistencia en todos los puntos intermedios. El punto importante aquí es asegurar que la base de datos regresa a un estado consistente al fin de la ejecución de una transacción. Una transacción posee 4 propiedades fundamentales. Atomicidad, o sea, una transacción es una unidad de trabajo invisible. La totalidad de sus acciones son un éxito o un fracaso. Esto quiere decir todo o nada. Durabilidad. Los efectos de una transacción son permanentes después de su grabación. Sus cambios deben de sobrevivir a fallas del sistema. Tomemos en cuenta mucho la durabilidad de este tipo de base de datos. La sincronización. Estos se comprometen o anulan todas las modificaciones realizadas por el programa desde el punto de sincronización anterior. Y la última, y es muy importante saberla, es advertir que la COMMIT y la rollback terminan las transacciones y no el programa. Tengan muy en cuenta esas características. Procesamiento de consultas. Los objetivos del procesamiento de consultas son transformar una consulta escrita en un lenguaje de alto nivel. Normalmente SQL es una estrategia de ejecución correcta y eficiente, expresada en un lenguaje de bajo nivel, por ejemplo, el álgebra relacional, y ejecuta dicha estrategia para extraer los datos solicitados. Este procesamiento de consultas puede dividirse en 4 fases principales: la descomposición, optimización, generalización de código y la ejecución. La descomposición de consultas transforma una consulta de alto nivel en una consulta de álgebra relacional y comprueba que dicha consulta sea sintáctica y semánticamente correcta. ¿Cuáles serían las aplicaciones de la multibase de datos? Las BDS heterogéneas o multibase de datos son aquellas donde sitios diferentes utilizan diferentes DBMS, siendo cada uno esencialmente autónomo. Es posible que algunos sitios no sean conscientes de la existencia de los demás y quizá proporcionen facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de transacciones en las bases de datos distribuidas heterogéneas. Puede que los diferentes sitios utilicen esquemas y software de gestión de sistemas de base de datos diferentes. Puede que algunos sitios no tengan información de la existencia del resto y que solo proporcionen facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de las transacciones. Bueno, como podemos ver, la multibase de datos es un poco compleja y tal vez no me di a explicar muy bien, pero espero que esta exposición les haya ayudado a complementar sus investigaciones. Aquí les mando un fuerte saludo, José Luis Campos. Dejen sus comentarios, sus aclaraciones, sus dudas, y si sienten que no están aprendiendo nada, también déjenlo en la caja de comentarios. Un saludo, denle like y suscríbanse.